¿Alguna vez te has preguntado sobre las historias que la Biblia no cuenta en detalle? Sobre los susurros detrás de los tronos, las lágrimas derramadas en silencio, las oraciones que nunca fueron escritas. Existen gigantes de la fe que conocemos por sus hazañas: David y el gigante, Moisés y el mar, Pablo y sus viajes. Pero ¿qué hay de los héroes silenciosos? Aquellos cuyo mayor acto de valentía fue sobrevivir. Hoy vamos a abrir una página de la Biblia que muchos leen rápidamente, quizás con incomodidad. La historia de una mujer cuyo nombre está para siempre ligado a un escándalo, a una tragedia, a un pecado que sacudió un reino. Su nombre es Betsabé. Conocemos la historia desde el punto de vista de David, el rey, el pecado, el arrepentimiento, el Salmo 51. Pero, ¿y ella? ¿Qué pasó con la mujer que estaba en el centro de todo? ¿Cuál fue el sonido de su silencio mientras su mundo se derrumbaba? Muchos la ven como una seductora o simplemente como una víctima pasiva. Pero, ¿y si te dijera que esa es la lectura más superficial de la historia? ¿Y si te dijera que, en el silencio de Betsabé, Dios estaba forjando a una de las heroínas más improbables de la fe? ¿Alguna vez te has sentido definido por un error, tuyo o de otra persona? ¿Alguna vez has enfrentado una pérdida tan profunda que pensaste que tu futuro había sido cancelado? ¿Alguna vez te has sentido invisible, silenciado por el dolor? Si tu respuesta es sí, entonces este mensaje fue divinamente preparado para ti. Porque la historia de Betsabé no es sobre su caída, sino sobre cómo Dios la levantó. Quédate conmigo hasta el final, porque en el clímax de esta jornada descubrirás la actitud decisiva que Betsabé tomó. Un acto de valentía que no solo salvó la vida de su hijo, sino que garantizó un legado eterno. Una estrategia que puedes aplicar hoy para proteger las promesas de Dios para tu familia. Esta no es la historia que aprendiste en la escuela dominical. Esta es la historia no contada de Betsabé. La jornada de la mujer que sobrevivió a la tragedia y se convirtió en la madre del rey más sabio de la historia. Comencemos. Toda jornada comienza en un lugar de normalidad. Antes de ser un nombre en un escándalo real, Betsabé tenía una vida, un mundo ordinario. Era hija de Eliam, uno de los valientes de David, nieta de Ahitofel, el consejero más respetado del reino. Y, lo más importante, era esposa de Urías, el heteo, un hombre honrado, leal, un soldado de élite. Su mundo era un mundo de rutina, de respeto, probablemente de amor. Vivía a la sombra de hombres poderosos, pero tenía su propia identidad, su propia paz. No buscaba los reflectores del palacio. Era, a los ojos del reino, invisible. Así como David pastoreaba ovejas en el anonimato, ella vivía su vida común, sin saber que la mirada de Dios y la del rey estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Tú también te sientes invisible en tu rutina, en tu trabajo, en tu casa, incluso en tu iglesia? ¿Sientes que estás haciendo todo bien, pero nadie parece notarlo? La historia de Betsabé comienza aquí, en ese lugar de normalidad que tantos de nosotros conocemos. Pero lo que ella no sabía, y lo que quizás tú no sepas, es lo que Dios está preparando en tu anonimato. Y entonces llega la llamada. Pero no es una llamada suave, una invitación. Es una orden. El rey la convoca. 2 Samuel 11 nos dice que David la vio desde la terraza, la codició y mandó a buscarla. Para Betsabé, este no es el inicio de un cuento de hadas. Es el inicio de una pesadilla. Su aventura es un camino de miedo e incertidumbre, impuesto por un poder que no puede desafiar. Así como Abraham fue llamado a dejar Ur, su zona de confort, Betsabé fue arrancada de la suya. Pero la pregunta que resuena para nosotros es: ¿qué Ur te está pidiendo Dios que abandones? Puede no ser una ciudad, puede ser un hábito, una relación tóxica, un miedo, una mentalidad de víctima. ¿Qué llamada de Dios temes sin darte cuenta de que podría ser la llave para tu propósito?
Si estás dispuesto a escuchar la llamada de Dios, aunque te asuste, comenta sí ahora mismo. Declara tu disposición. La Biblia no registra un rechazo verbal de Betsabé. ¿Cómo podría? Rechazar una orden del rey absoluto era una sentencia de muerte. Pero, ¿podemos imaginar el rechazo en su corazón? ¿El terror? ¿La parálisis? ¿El grito silencioso? No, esto no puede estar pasando. Su rechazo no es un acto de rebeldía, sino el reflejo de su total impotencia. Todos nosotros enfrentamos momentos así. Moisés dudó de sí mismo frente a la zarza ardiente. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Se sintió inadecuado, con miedo. ¿Qué miedos, qué sentimientos de insuficiencia están frenando tu obediencia a Dios hoy? La historia de Jonás nos muestra el peligro de un rechazo activo. Huyó de la llamada de Dios y terminó en el vientre de un gran pez. La tormenta que enfrentó no solo le afectó a él, sino a todos en el barco. Huir del propósito de Dios siempre trae consecuencias para nosotros y para quienes nos rodean. El rechazo silencioso de Betsabé la sumergió en una tormenta, pero Dios todavía estaba en control del barco. En la jornada del héroe siempre hay un encuentro con un mentor, un maestro que ofrece sabiduría y herramientas para la jornada. Para Betsabé, ese maestro no se le aparece directamente, pero su intervención lo cambia todo. El profeta Natán, enviado por Dios. Él no viene con palabras de consuelo para Betsabé, sino con una palabra de confrontación para David. Tú eres ese hombre. En ese momento, la verdad sale a la luz. El pecado es expuesto. La justicia de Dios entra en escena. El maestro aquí es la propia palabra de Dios, que corta, expone y sana. Así como Elías fue el mentor de Eliseo, preparándolo para recibir una doble porción de su espíritu, la intervención de Natán preparó el camino para la redención, aunque fuera a través de un juicio doloroso. ¿Quién es tu mentor espiritual? ¿Quiénes son las personas que Dios usa para decir la verdad en tu vida, incluso cuando duele? Dios usa a personas inesperadas para ser nuestros mentores y guiarnos en momentos cruciales. Mantente abierto. ¿Te está hablando este mensaje? Entonces no te lo guardes. Sigue este canal y comenta Avivamiento para recibir alertas de los próximos videos que encenderán tu fe. El umbral es el punto de no retorno. Para Betsabé llega de forma brutal. Urías, su esposo, es asesinado por orden del rey. El luto apenas comienza y es llevada al palacio para convertirse en la esposa de David para encubrir el pecado. La antigua Betsabé, esposa de Urías, murió. Una nueva, la esposa del rey, nació en medio de la tragedia y la vergüenza. No hay vuelta atrás. Así como Josué y el pueblo de Israel cruzaron el Jordán para entrar en Canaán, dejaron el desierto atrás para siempre. ¿Qué territorio te está llamando Dios a conquistar hoy, que exige que quemes los puentes con tu pasado de miedo y duda? Dale me gusta a este video ahora para simbolizar tu sí a Dios, tu cruce de umbral en fe. La primera gran prueba dentro del palacio es la más devastadora. El hijo nacido del adulterio enferma gravemente. Es la consecuencia directa del pecado, la espada del juicio de Dios. Durante 7 días, David ayuna y ora, pero el niño muere. Imagina el dolor de Betsabé. Perder a su marido, su honra, y ahora a su hijo. El palacio, que debería ser un lugar de seguridad, se convierte en una arena de sufrimiento. ¿Quiénes son tus leones actuales? ¿Las pruebas que te rodean? La historia de Daniel en el foso de los leones nos enseña que, incluso en medio del peligro, la presencia de Dios es nuestra liberación. Pero Daniel no llegó allí solo. Tenía aliados de fe, Sadrac, Mesac y Abednego. Pero la solución a la crisis más profunda de Betsabé no vendría de un ejército o de un rey, sino de una promesa susurrada por Dios en medio del dolor. Vamos a descubrir cuál. La fe necesita comunidad. Etiqueta a 3 aliados de fe en los comentarios. Personas que oran por ti y luchan contigo.
Tras la muerte del primer hijo, David consuela a Betsabé, y ella concibe de nuevo, dando a luz a un hijo llamado Salomón, que significa paz. Pero la paz estaba lejos del reino. La espada del juicio de Dios seguía actuando. El pecado de David abrió una puerta al caos en su propia casa. Su hijo Amnón viola a su media hermana Tamar. Absalón, hermano de Tamar, la venga matando a Amnón y luego lidera una rebelión sangrienta contra su propio padre, David. Betsabé vive en el epicentro de esa oscuridad. Ve de cerca cómo el pecado, incluso perdonado, tiene consecuencias generacionales. Debe proteger a su hijo Salomón en un nido de víboras, donde hermanos matan a hermanos por el poder. ¿Cómo reaccionar cuando llega el desastre, cuando el mal parece vencer? La historia de Job perdiéndolo todo, hijos, bienes, salud, nos enseña sobre la soberanía de Dios en el dolor incomprensible. Job cuestionó, pero al final adoró. Betsabé, en silencio, perseveró. Si este mensaje está tocando tu corazón, dale me gusta al video ahora. Tu like es una señal de luz en la oscuridad y ayuda a que esta palabra llegue a quien más la necesita. Este es el momento, la prueba final. David está al final de su vida. El trono es vulnerable. Adonías, uno de los hijos mayores de David, decide tomar el poder. Organiza una gran fiesta, sacrifica animales y se declara rey, ganando el apoyo de figuras poderosas del reino. Intencionalmente no invita a Betsabé, al profeta Natán y, por supuesto, a Salomón. El motivo es claro, su plan es usurpar el trono y muy probablemente eliminar a todos los demás pretendientes, empezando por Salomón. Para Betsabé, esta es la prueba suprema. Su silencio ahora significaría la muerte de su hijo y el fin de toda la promesa. Todo por lo que pasó, todo el dolor, toda la espera, se resumen en este momento. ¿Se quedará en silencio o actuará? ¿El miedo quiere paralizarte? Repite conmigo en voz alta, donde quiera que estés, o escríbelo en los comentarios. No temeré porque Dios está conmigo. La recompensa no llega por casualidad, se conquista. Guiada por el profeta Natán, Betsabé acude al rey David. No grita, no acusa. Se inclina respetuosamente y usa la sabiduría que Dios le dio. Le recuerda a David su promesa, su juramento de que Salomón reinaría después de él. Mi señor el rey, juraste por tu Dios a tu sierva, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí. Sus palabras, reforzadas por Natán, despiertan al viejo león. David actúa de inmediato. Ordena que Salomón sea ungido rey sobre Israel en ese mismo instante. La recompensa ha llegado. La promesa se ha cumplido. El enemigo fue derrotado no con espadas, sino con sabiduría, valentía y el recuerdo de una promesa divina. El Espíritu Santo es tu mayor tesoro, tu mayor recompensa, que te capacita para vivir en victoria. Tu recompensa está en camino. Para sellar esta palabra, comenta recompensa, y nuestro equipo te enviará un versículo de promesa exclusivo en un mensaje directo o como respuesta. La jornada no termina con la recompensa. Existe el camino de regreso, donde el héroe trae lo que conquistó para transformar a su comunidad. Para Betsabé, el camino de regreso no es a su antigua casa, sino a una nueva posición de honor y poder sin precedentes. En 1 de Reyes 2, vemos la escena extraordinaria. Ella, que un día fue llamada como un objeto por el rey, ahora es honrada por el nuevo rey, su hijo. Él se inclina ante ella, la coloca a su derecha, el lugar de mayor honor e influencia. Se ha convertido en la reina madre, la consejera más poderosa del reino. Así como Nehemías, que no se contentó con salvarse a sí mismo, sino que regresó para reconstruir los muros de Jerusalén, la victoria de Betsabé no fue solo suya. Fue para la estabilidad de toda una nación, para el cumplimiento del linaje mesiánico. ¿Qué obra quiere Dios que completes, no solo para tu beneficio, sino para bendecir a tu familia, a tu iglesia, a tu comunidad? Volver a Dios es solo el comienzo de una vida de honor y propósitos restaurados. Y aquí
llegamos al punto más alto, la resurrección. No una resurrección física, sino la resurrección de un nombre, de una historia, de un legado. Durante siglos, Betsabé podría haber sido recordada solo como la mujer con la que David pecó. Una vergonzosa nota al pie. Pero Dios es un Dios que reescribe historias. Cientos de años después, el apóstol Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe la genealogía del Mesías, el Rey de Reyes. Y allí, en Mateo, capítulo 1, versículo 6, escribe: David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. No es borrada, es incluida. Ella, una mujer marcada por la tragedia, por el pecado de un rey, por la pérdida, es inmortalizada como una antepasada del propio Jesucristo. Esta es la resurrección definitiva. Lo que parecía ser el fin se convirtió en parte del comienzo de la historia más grande de todas. Con Dios, el fin es siempre un nuevo comienzo. La cruz no fue el fin, la tumba no fue el fin, la resurrección lo cambió todo. El héroe regresa con el elixir, una cura, una sabiduría, una verdad para compartir con el mundo. El elixir de Betsabé es su propia historia. Es la prueba viviente de que Dios es un experto en transformar la tragedia en triunfo, en usar vasijas rotas para sus propósitos más gloriosos. El elixir es la sabiduría de Salomón, que nació de esta unión improbable. El elixir es la esperanza que su historia nos da hoy. Si Dios pudo tomar una situación tan manchada por el pecado, el dolor y la muerte, y transformarla en un pilar en el linaje del Salvador, ¿qué no podrá hacer con tu historia? Tu historia de superación no es solo tuya. Tu historia puede salvar generaciones. El testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida es un arma poderosa contra el enemigo. Compartir la esperanza no es opcional, es nuestra mayor responsabilidad y nuestro mayor privilegio. La historia de Betsabé nos fue dada para ser contada, para que otros puedan encontrar la redención. Es por eso que este mensaje no puede detenerse en ti. Vimos la jornada, del silencio de la vergüenza a la voz de la sabiduría, de la víctima impotente a la influyente reina madre, de la mujer marcada por el escándalo a la honrada antepasada del Mesías. Betsabé nos enseña que tu valor no está determinado por lo que te hicieron. Tu futuro no está definido por tu peor día. Tu identidad no está en tu trauma, sino en el propósito redentor de Dios. ¿Recuerdas que dije que Betsabé tomó una actitud decisiva que salvó a su familia? No fue una oración mágica, fue un acto de fe valiente. Dejó de esperar pasivamente a que la situación se resolviera y usó la posición que tenía, la voz que tenía y la promesa que había recibido para ir directamente a la fuente de autoridad y reclamar el futuro de su hijo. Esa es la estrategia para ti hoy. Deja de esperar pasivamente. Usa la posición que Dios te ha dado, como madre, padre, amigo, profesional. Usa la voz que Dios te ha dado en oración y acción. Y aférrate a las promesas que Él te hizo en su palabra. Ve ante el Rey de Reyes y di: Señor, te recuerdo tu promesa sobre mi vida, sobre mi familia. El enemigo quiere que te quedes en silencio, rumiando tu dolor, tu vergüenza, tu pasado. Quiere que creas que tu historia terminó en la tragedia. Pero hoy, en el nombre de Jesús, rompemos ese silencio. Tu historia no termina en un pozo, termina en un palacio. No termina en muerte, termina en resurrección. No termina en vergüenza, termina en gloria. Repite conmigo, con fe: mi pasado está redimido, mi presente tiene propósito, y mi futuro está seguro en las manos de Dios. La historia de Betsabé es la prueba de que Dios no desperdicia una lágrima, no desperdicia un dolor. Él es el maestro artesano que toma los pedazos rotos de nuestra vida y construye un mosaico de gracia. Mientras preparaba este mensaje, Dios me mostró claramente que miles de personas que se sintieron descalificadas y silenciadas por la vida serían transformadas. Él te está diciendo ahora: tu historia de dolor se está convirtiendo en tu plataforma de poder.
Tu silencio se está convirtiendo en tu canción. Si esta palabra fue para ti, no la dejes morir aquí. Si aún no eres parte de nuestra familia, suscríbete al canal ahora y activa la campanita. Mañana se liberará una nueva revelación impactante y no querrás perdértela. ¿A quién puso Dios en tu corazón mientras veías esto? ¿Un amigo? ¿Un familiar? ¿Alguien que está pasando por una tragedia silenciosa? Comparte este video ahora con 5 personas o en tus grupos de WhatsApp. Sé el Natán en la vida de alguien, llevando una palabra de esperanza. Este video fue sellado con la promesa de Isaías 55:11. Mi palabra no volverá a mí vacía. Para sellar esta bendición sobre tu vida, comenta con el hashtag Charles Dios me sorprendió y declara lo que Él te habló. Recuerda, como Betsabé, puedes haber comenzado en un lugar de tragedia, pero por la gracia de Dios, tu historia terminará en un legado eterno. Que la paz de Salomón, nacida del dolor redimido, inunde tu corazón hoy y siempre.